Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Madre Tierra Podcast. Hoy estaremos conversando sobre los saberes ancestrales con una gran compañera, psicóloga, ecomilitante, responsable nacional de movimientos sociales del Partido Verde de Venezuela. Ella es María Isabel Vizcarrondo. Yo los invito a que se suscriban ahí en YouTube, toquen el botón de suscribirse y puedan tener las campanitas de estos programas. Cada episodio ustedes están activos y así seguimos construyendo conciencia y hablando de estos temas de la Madre Tierra. Bienvenida, María Isabel. Bienvenida, María Isabel. Gracias, Eric Rangel. De verdad que es un honor siempre. Me siento muy honrada de que una vez más me hayas convocado a un espacio liderado por ti y por todo tu equipo, y además para hablar de este tema. Estamos evolucionando, ¿viste? Tú estuviste en la primera temporada de Conexión Madre Tierra y ahora este es otro formato, totalmente distinto. Pero está interesante. Bueno, para hablar de sabiduría ancestral, Eric, tenemos que pedir permiso a nuestros ancestros, a nuestros hermanos mayores. No, extraordinario. Es un tema de verdad que nos apasiona, es un tema que da muchísimo para conversar y que bueno, se circunscribe en nuestro caso pues a nuestro país y a nuestro continente, pero podemos hablar de sabiduría ancestral desde muchísimo antes de las civilizaciones humanas y bueno, siempre honrando esa sabiduría. Allí encontramos todas las respuestas a la problemática actual. Hay un poema de Gustavo Pereira sobre los salvajes, donde él describe algunas palabras, algunas expresiones que utilizan nuestros pueblos originarios para referirse al alma, a las lágrimas, a la madre, a la amistad, a procesos. Y termina él diciendo en ese hermoso poema que nosotros, los occidentales, los llamamos a ellos salvajes cuando ellos son los que saben vivir en armonía con la madre tierra. Claro, porque se sienten naturales, porque se saben naturales y nunca separan su pensamiento de su sentimiento. Nunca separan, esto es una de las premisas más importantes, nunca se separa el pensamiento del sentimiento y de la espiritualidad. Cosa que, bueno, a lo largo de los años y por todos los temas civilizatorios se han empezado a fragmentar. Yo te digo, María Isabel, que el mercado ha sido uno de los elementos que más ha reducido al ser humano. Pasamos de ser súbditos a ciudadanos cuando dejamos atrás la monarquía y arrancaron las repúblicas. Pero el mercado nos transformó de ciudadanos a consumidores. A consumidores esclavos. Exactamente, porque nos han instaurado una serie de necesidades a través, bueno, de los medios de comunicación, a través de todas estas técnicas que sabe utilizar muy bien el capitalismo para crearnos necesidades que no nos pertenecen, necesidades que nunca fueron nuestras, ¿verdad? Y que el resto de las especies de la naturaleza viven en armonía, en perfecta armonía. Vemos cómo la especie humana en este sistema que nos han introducido y que se reproduce en una lógica que pareciese infinita, y ya es absurdo eso de parecer infinita, porque el sistema, la madre tierra, es finito. La vida, la existencia humana es finita. Y entonces nos hablan de producir, consumir, desechar, en un ciclo, una espiral que pareciese infinito. Allí es donde encontramos, como te dije anteriormente, en la sabiduría ancestral las respuestas. La sabiduría ancestral nos habla, por ejemplo, de que no somos un individuo, somos un colectivo. Y las necesidades no son individuales, son colectivas. La sabiduría ancestral nos habla de que la comunidad es lo más importante, el común, el todo. Nos habla de que no podemos avanzar si no avanzamos todos. Nos habla de que no hay nada afuera, todo está dentro. Y así, pues en ese sentir, pensar de esa sabiduría ancestral, que es nuestro tema de hoy, pues podemos encontrar
todas esas respuestas a la crisis civilizatoria que nosotros atravesamos en la actualidad. ¿Qué tenemos que hacer? Retomar ese camino. Buscar las herramientas, buscar la pedagogía, la andragogía para la descolonización. Porque lo que tú estás planteando, Eric, viene de la mano de toda esa necesidad de la colonización y de la imposición del imperialismo. Y cuando digo imperialismo, hablo de los imperios desde los principios civilizatorios, en donde se buscaba dominar. ¿Dominar por qué? Principalmente por el territorio, ¿cierto? Y por el territorio es que entonces nos han convertido en esclavos. ¿En esclavos de qué? Bueno, de intereses y de necesidades, en busca de satisfacer necesidades que no son necesidades colectivas. Ahora hay una premisa de todos los pueblos originarios, incluso yo he contrastado ideas, nociones de nuestros pueblos aborígenes, nuestroamericanos y de los africanos, donde plantean soy porque somos. Uh-huh. Porque somos, soy. Esa identidad que hay de saberse parte del universo, más allá de lo físico, del mundo físico. Es correcto. Y esto podría parecer metafísica, pero es que realmente la cosmovisión de los pueblos originarios es una conexión de entender que somos parte del universo, pero dentro de nosotros mismos hay un universo también. Entonces, de lo micro a lo macro. Y un universo exactamente interconectado. Conectados en un sistema en donde todos cumplimos una función, todos somos parte de algo o parte de un todo. Y fíjate, hablando de la sabiduría ancestral, la medicina ancestral, hay estudios científicos que se han apropiado de saberes ancestrales. La mayoría de la farmacología que conocemos actualmente es una derivación, una síntesis de tratamientos, de cuidados y de plantas que la botánica ancestral venía tratando siempre, que ha usado siempre. De hecho, y esto es súper interesante, un dato curioso, poblaciones de gorilas en África hacen cataplasmas para heridas. Ellos saben que utilizando algunas plantas pueden curar y cicatrizar, pero además utilizan hasta hormigas. Es muy interesante ver esa cercanía que tenemos nosotros como parte de la familia de primates con los gorilas, que son primos hermanos nuestros. Y es increíble, vi en estos días una imagen de la mano de un gorila despigmentada por alguna técnica de estas de inteligencia artificial y una mano humana al lado, y son exactamente iguales, solo que su color oscuro en la actualidad, o sea, el que conocemos, nos hace ver un poco distintos, y que ellos tienen mucho más pelo en todo su cuerpo. Pues. Uh-huh. Pero ¿cómo somos tan exactos aún? Y otra cosa hermosísima de sabiduría ancestral es como si tú colocas tu huella dactilar en un papel y colocas al lado una rola de un árbol, es casi la misma. Es como una continuación de tu huella dactilar, exactamente. Es muy interesante. Si nosotros nos tomamos el tiempo y con paciencia observamos la naturaleza, observamos ese comportamiento animal, observamos, por ejemplo, ahorita están los bachacos guareciéndose. ¿Y eso qué quiere decir? Que viene la lluvia. Pero quién sabe que cuando vea a los bachacos haciendo eso, puede anticipar que va a llover y que debería ir a comprarse su paragüita, ¿no? Por ejemplo. Y efectivamente el comportamiento animal es perfecto y nosotros somos animales. Pudiéramos también llevar un comportamiento más perfectible, ¿no? Y conseguir esa forma de actuar para satisfacer nuestras necesidades que no degrade a la tierra, que no degrade a los ecosistemas. Y en el caso de la medicina ancestral, por supuesto, bueno, la ciencia ha avanzado tanto, pero ha avanzado
y cada día se aleja más de esa sabiduría ancestral. Tenemos que proponer de nuevo ese diálogo constructivo, ese diálogo permanente que haga retomar ese camino y bueno, y que la ciencia también aporte lo suyo, porque nosotros no por vamos a supuesto negar que eso. no negamos la modernidad. Así es. No negamos la modernidad. Nosotros lo que abogamos desde nuestra visión es el respeto a la tradición, es el respeto, es la revalorización de lo que somos. Porque finalmente nos vamos alejando, como dices tú, y cada vez que nos alejamos, dejamos de ser para parecer. Entonces todos parecemos integrados en una sociedad que no está integrada. Porque si algo tiene la sociedad capitalista, que tú bien lo has dicho, que es una sociedad ensimismada en el trabajo, pero no el trabajo como hecho creador, sino el trabajo para producir dinero. Y por eso es que el Pepe Mujica dice, cuando usted va a comprar, usted no paga con dinero, usted está pagando con tiempo. Y eso, para la sabiduría ancestral, es muy valioso. Los pueblos originarios valoran y respetan los ciclos y los tiempos. Y ahora que tú decías qué importante es ver el entorno, yo recuerdo, mi madre siempre me decía que su abuelo, Félix Bello, él en diciembre agarraba 12 granos de sal y los colocaba sobre alguna madera, y eso se llaman las cabañuelas. Y él así sabía en qué meses iba a llover o no, porque eso tomaba una humedad. Y eso le daba a él, desde su sabiduría ancestral. Ojo, Félix Bello fue un hombre de inicios del siglo XX, un margariteño que vivió en el Delta y que no estudió. Y mi mamá me dice que hay cosas llamativas de él, que por ejemplo, él nunca aprendió a contar, pero él contaba. Él generó un sistema donde puntos, rayas, tenían significados para él, como las escrituras más antiguas, más arcaicas, más originarias nuestras. Y él llevaba su relación. Y por supuesto, su hija Gertrudis, que es mi abuela, que sí fue a la escuela, que es la primera generación que tiene acceso a la educación, ella aprendió a contar y terminó siendo maestra, pues, a contar, a escribir. Y ella lo corregía, porque aunque él era asertivo, no era exacto. Él se aproximaba, era por aproximación. Pero entonces es esta dinámica, como ese diálogo que bien nos has dicho, María Isabel, entre lo tradicional y la modernidad debe darse desde el respeto. Así es. A mí me gusta mucho, Eric, cuando tú hablas de esa historia tuya de vida. Siempre mencionas a tus abuelos, siempre mencionas esa dicha que tú tuviste de formarte, de criarte en una familia extendida, que es lo que en realidad es una tribu, en donde se comparten los roles, en donde no solo se comparten los roles, se comparte la sabiduría. Y siempre, qué importante es, bueno, nuestra generación ha tenido esa dicha. Cada día es menos dichoso el joven o el niño, porque no todos tienen a esa abuela o ese abuelo en quien observar ese tipo de prácticas. Pero esa tribu lo es también la comunidad, no solo es la familia. La comunidad nos arropa y en la comunidad hay muchas y muchos abuelos y muchas y muchos maestros pueblos que nos pueden transferir ese conocimiento y despertarnos de este adormecimiento histórico y bueno y político en el que nos han querido subsumir por la crisis capitalista. Y el capitalismo necesita hacernos a todos homogéneos, María Isabel. Es increíble cómo el capitalismo necesita que todos tengamos las mismas necesidades de consumo. Y allí entra todo ese plan de la obsolescencia programada y también de la obsolescencia percibida. Cómo hay gente que vive de tendencias de la moda, de cuál es el color del año, de cuál es la ropa de la temporada. En Venezuela, afortunadamente, o no afortunadamente, es nuestra realidad. No tenemos esas estaciones tan extremas que viven otros países, los países del norte, sobre todo, y los países australes también viven estaciones. Nosotros que vivimos en la zona intertropical, en el trópico, no tenemos sino un periodo seco y un periodo lluvioso. Correcto. Y la ropa que usamos en el periodo seco
Es la misma de lluvioso con paraguas. No hacemos mucho cambio allí. Algún suéter siempre cuando... Las sandalias, en el caso de las mujeres. Las mujeres tienen que evitarlas en el tiempo lluvioso. Pero qué bueno es, María Isabel, cuando una sociedad se enorgullece de lo que es, de sus valores, de sus platos típicos. Y eso en Venezuela, mira, promover la gastronomía tradicional venezolana es clave. Somos un país con una diversidad. Yo saludo esa decisión que se ha tomado este año de varios países de América Latina y el Caribe de inscribir al casabe como patrimonio. Es un pan hecho de yuca, pero nuestro pan. Y nuestro pan común, que conocieron todos los pueblos caribes, todos los pueblos que se interconectaron también. Y entonces era Honduras, República Dominicana, Venezuela, Colombia, varios países al mismo tiempo reivindicando un producto ancestral. Y bueno, se puede hacer también con el maíz, todo este tema, bueno, libre de gluten, nuestro pan libre de gluten. Tantas patologías, tantas alergias que actualmente padece la población y que están basadas casi en un 90% en el estilo de alimentación. En que no, bueno, en que comemos harinas procesadas, azúcares, que preferimos comernos una arepa con harina de maíz precocida y no hacer una arepita de auyama o una arepita de la misma yuca que es demasiado sabrosa. Y entonces, Mari, es que esta reivindicación nos hace bien, porque nos conectamos con lo que somos. Esto que tú has dicho, somos de maíz, somos de yuca, somos de plátano, somos de ocumo, somos de auyama, somos de todos esos frutos, esos vegetales de nuestra tierra que debemos consumir más y que nos hacen bien. Porque otra cosa también, Marisabel, que yo veo con preocupación, en estos días alguien me dijo, a mi hijo no le gusta el mango. Y aunque el mango, y esto es también una nota curiosa, el mango es de la India. Así es. Y es introducido en Venezuela en el año 1860. El mango llega y se adapta porque es que somos del mismo trópico. Y vemos las variedades. Y aquí hay gente, los venezolanos de este tiempo, que se sienten tan orgullosos del mango en sus distintas manifestaciones, que hay gente que cree que es el árbol nacional, porque es que se da en todos lados. Reivindicamos nuestro araguaney por su color maravilloso, dorado, amarillo, y que es tan distintivo en el tiempo de sequía, en el tiempo seco, cuando él florece. Es maravilloso ver que mientras otros árboles caducifolios pierden sus hojas, el araguaney florece. Y es como el venezolano, que en las dificultades florecemos. Se crece. Sí, y entonces hay gente que me dice, no, que el mango es tan nuestro, porque lo hicimos nuestro. Y llama la atención entonces que generaciones nuevas no les guste. Entonces hay que hacerlo, porque al final a ti empiezan a gustarte las cosas por hábito, porque te invitan a comerlo, te lo ofrecen en diferentes presentaciones. Claro. Dime tú una jalea de mango. ¿Qué le gana una jalea de mango? Bueno, un aguacate. Pero fíjate que eso tiene que ver también con ese estilo de crianza de apartamento, ese estilo de crianza de no salimos al parque, no entramos en contacto con la naturaleza, no conocemos un árbol frutal, no bajamos una fruta de un árbol frutal. Cada vez nuestros niños y nuestros adolescentes están más separados de esa realidad. Entonces, qué importante es volver al campo, qué importante es volver a la naturaleza, sean en ambientes urbanos o ambientes rurales, porque en todas las ciudades hay espacios para hacer ese intercambio, para reconectar con la naturaleza. Y qué favor tan grande le hacemos a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando les permitimos ese contacto, cuando los llevamos a un parque, les quitamos los zapatos para que caminen descalzos por la grama, o agarren un animalito, un saltamontes, un chinche, cualquiera, una hormiga, sin ese miedo de que es malo, te va a picar, etcétera, ¿no? Bueno, Marisabel, esta conversación ha sido muy nutritiva y extraordinaria como siempre. Conversar contigo es un placer. Yo quiero dejarle 2 tareas a todos los que están conectados en este podcast Conexión Madre Tierra. Tarea número 1,
tocar la campanita y suscribirse a nuestros episodios, a nuestro podcast. Tarea número 2, la dijo María Isabel Vizcarrondo. La próxima vez que estés en un parque, quítate los zapatos y siente la tierra en tus pies, porque tú también eres parte de la naturaleza. Gracias, María. Siempre es un placer, Eric Rangel.